Hace 2 semanas, como recordarán, terminamos nuestro estudio del libro de Esther y me gustaría coger una partecita del libro de Esther que estuvimos viendo y que nos sirva a manera de introducción de este tema que he querido traer hoy. En un punto de la historia, recordamos que el malvado plan de Amán, ¿se acuerdan de Amán, no? Fue descubierto, ¿no? Y este Amán acabó ahorcado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Pero el edicto que él había desarrollado, que él había sellado con el anillo del rey para acabar, para exterminar con todo el pueblo hebreo, con todo el pueblo de los judíos, todavía seguía en pie. Recordemos que la máxima era que ningún edicto de Persia podía ser anulado si ese estaba firmado por el rey. Total que el edicto todavía estaba en pie, no se podría anular. Sin embargo, el rey Asuero, en un punto de la historia, luego que se desentraña todo este plan malvado de Amán y que el rey se da cuenta que Amán había estado jugando hasta cierto punto con él y abusando de la autoridad, el rey le dice a Mardoqueo, le da su anillo, ¿se recuerdan? Y les dice, pues aquí tienen ustedes potestad de hacer un edicto a favor del pueblo judío. El edicto anterior no se podía anular, pero ustedes pueden hacer un edicto diferente, ¿no? Y Esther y Mardoqueo crean este edicto en donde el rey daba facultad al pueblo judío para poder defenderse de todas aquellas personas que se levantasen en contra del pueblo judío, que los quisiesen matar y exterminar, pues ellos podían defenderse, ¿no? Y se desarrolló unos meses de preparación y de expectativa para cuando llegase el día, porque ambos edictos se iban a desencadenar, se iban a disparar ese mismo día, el día 13º del mes de Adar. Y en el momento en que este segundo edicto, o algunos le llaman contraedicto, es promulgado, dice la palabra, o se relata en el libro de Esther, la reacción del pueblo judío, ¿no? Si ustedes se recordarán, lo podemos leer. Y salió Mardoqueo delante del rey. Ese, exactamente, era el 8. Dice, salió Mardoqueo delante de la presencia del rey, ¿no? Vistiendo ropas reales de color azul y blanco. Dicen los historiadores que esos eran los colores reales de Persia, ¿no? Y una gran corona de oro y un manto de hilo fino de color púrpura, ¿no? La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. Y esto es lo que quiero hacer énfasis hoy. La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. Versículo 16. Para los judíos aquel fue un tiempo de luz y de alegría, júbilo y honor. Versículo 17. En cada provincia y ciudad a donde llegaban el edicto y la orden del rey había alegría y regocijo entre los judíos, con banquete y festejos. Y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. Lo curioso de este relato, hermanos, es que el primer edicto no había sido anulado. O sea, todavía había una sombra de un edicto donde decían que se iban a levantar personas para atacar y para matar y para arrasar al pueblo de Israel, a ellos, a sus mujeres, a sus niños y quedarse con sus bienes. Es decir, eso todavía estaba en pie. Y si nosotros nos ponemos un poquito en contexto y entendemos lo que estaba ocurriendo en todo el imperio persa, si nos ponemos a pensar qué porcentaje de pueblo hebreo, de judíos, podía haber en todo el imperio persa, por dar un número especulativo. Estamos hablando de que el imperio persa iba desde India prácticamente, pasando por todos los países que terminan en Azerbaiyán, ¿no? Que conocemos hoy en día, aquí no están y aquí tampoco están, y todos esos países, ¿no? Pasando por Asia Menor, no se extendía hacia Arabia Saudita, pero seguía casi hasta Europa, hasta los límites con Grecia, y bajaba por Egipto hasta Etiopía. Era todo el imperio persa. Imagínate todos esos países que están ahí, Irán, Irak, que hoy conocemos, todos esos países formaban parte del imperio persa. ¿Qué porcentaje de judíos podía haber? 3, 4%, se me ocurre a mí, qué sé yo. Imagínate que el resto de personas
el 97, 96% de todos se levantaran contra el pueblo judío. ¿Qué posibilidades podía tener el pueblo judío de ganar una batalla contra todas esas personas? ¿Qué posibilidades de victoria habría, no? Pero, por otro lado, ¿qué motivó al pueblo hebreo a estar tan seguros de su victoria, a estar tan seguros de su salvación, hasta el punto de que la Biblia los llama que ese fue un tiempo de luz y de alegría, de júbilo y honor? O sea, a ti te dan la oportunidad de defenderte, pues está bien, me voy a defender, ¿no? Pero los que se van a levantar contra ti pueden ser muchísimos y muchísimo más poderosos. Sin embargo, tú te levantas y dices, nada más con eso. Para mí es tiempo de luz, de alegría, de júbilo y de honor. Y hacemos banquetes y comemos como si ya tuviésemos la victoria ganada, ¿no? Este punto me gustaría que lo dejásemos aquí, porque hoy quisiera hablar de un tema que, la verdad, no sé hasta qué punto este tema, este asunto, individualmente como creyentes dentro de la iglesia, nos encontremos o hayamos meditado o hayamos pensado en esto. No sé si alguno de ustedes incluso se lo habrá planteado, pero el tema es el siguiente: ¿cómo puedo saber si soy salvo? ¿Estamos realmente seguros de nuestra salvación? O sea, si hoy nos ocurriera algo y tuviésemos que partir, ¿estamos seguros que vamos a entrar al cielo y que el Señor nos va a recibir? Actualmente podemos caminar con plena certeza y seguridad de que somos salvos. No sé si tú te lo has preguntado alguna vez, ¿no? Y he comenzado este tema que me gustaría hacerlo en dos partes. Lo vamos a hacer la primera parte esta semana y la segunda parte la semana que viene, si Dios nos da la vida. Este tema, basándome en la primera ilustración que hablamos del libro de Esther, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué desencadenó tal alegría en el pueblo judío como para estar completamente seguros de su salvación como pueblo judío? Yo creo que la clave está implícita en el relato bíblico. No lo dice abiertamente, pero está allí. No se menciona, pero está entre líneas. Lo podemos ver en las palabras de la reina Esther a Mardoqueo, cuando éste le pida que intercede por el pueblo judío, ¿no? Esto lo conseguimos un poquito antes en el capítulo 4. Le dice, si se recuerdan, la reina, hay estas palabras entre Mardoqueo y la reina Esther, y le dice, Mardoqueo le dice, tienes que interceder por la salvación de nuestro pueblo, Esther. Tú eres la persona que Dios ha puesto en este momento delante del rey. Eres la persona con más influencia después del rey para poder interceder por el pueblo hebreo, por el pueblo judío. Hazlo. ¿Y qué le dice la reina? La reina es que no es tan fácil. Si yo me presento delante del rey sin que el rey me llame, me mata. Esa era la ley, ¿no? Y después de esa conversación entre Mardoqueo y Esther, Esther le dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 16. Esther le dice, Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, en la capital del imperio persa, y ayunad y por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. 3 días de ayuno total, no como el Ramadán, que lo rompen por la noche, no, noche y día, 3 días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Todos sabemos, queridos hermanos, que la práctica del ayuno en el pueblo hebreo estaba ligado a la oración y al culto a Dios. Cada vez que se hacía un ayuno, se hacía digamos, en poco porcentaje cuando había un duelo muy grande, pero por lo general, cada vez que el pueblo judío hacía un ayuno, lo hacía porque no lo hacía porque quería pasar hambre, lo hacía porque quería pedir algo a Dios, porque quería o darle gracias a Dios
o arrepentirse de un gran pecado del pueblo, o estaban orando para que Dios moviera su mano, para que Dios respondiera una petición. Y este era el caso, Esther le pide, aunque no lo dice la palabra, porque ya sabemos que en el libro de Esther ni siquiera se menciona el nombre de Dios. Esther le dice a Mardoqueo: ayunen por mí, oren por mí, porque hay una petición que yo voy a ir delante del rey y yo quiero, entre líneas, que Dios sea el que meta su mano y que sea su gracia la que me lleve delante del rey y que sea su gracia la que dirija toda esta petición y todo esto que voy a hacer, ¿no? Yo estoy convencido, hermanos, que el pueblo judío recibió la noticia del contraedicto no como una oportunidad de defenderse, porque eso incluso lo hubiesen podido hacer sin edicto, ¿no? Me vienen a matar y yo por lo menos corriendo salgo yo, o le tiro una piedra, un zapato, aunque sea, me van a matar, pero algo hago, ¿no? Pero yo estoy seguro que el contraedicto no fue recibido por el pueblo judío como una oportunidad de defenderse, sino como una respuesta de parte de Dios. Es lo único que a mí me dice que me da la razón principal para que el pueblo hubiese estallado en júbilo y hubiese dicho que era un tiempo de luz, de alegría, de júbilo y de honor, porque se ha presentado, porque han experimentado una respuesta de parte de Dios, una respuesta de parte del Señor de los ejércitos, ¿no? Es confirmación de que Dios estaba en control, de que ellos no estaban caminando solos, ¿no? Dios lo había hecho en el pasado y lo estaba haciendo otra vez en medio del pueblo judío. Ellos eran hebreos, ellos tenían toda esa historia, todo ese bagaje histórico escrito en sus libros de la ley, ¿no? Y ellos sabían, 1000 años antes, más o menos, del tiempo en que nos encontramos, salieron de la esclavitud de Egipto liderados por Moisés, ¿se acuerdan? ¿No? Y en un momento ellos se encontraron en una encrucijada entre el Mar Rojo y el ejército de la caballería del faraón. En ese momento surgieron frases que podemos encontrar en las escrituras de desesperación, de desesperanza del corazón. Leemos en las escrituras frases como que no había acaso sepulcros en Egipto, que no había acaso cementerios en Egipto como para que tú nos hubieses dejado allí, aunque esclavos, por lo menos hubiésemos trabajado hasta el final de nuestra vida. Cuando nos morimos hubiésemos recibido una sepultura digna y allí pues no hubiésemos terminado nuestros días. Pero ahora, Moisés, nos has traído a morir en medio del desierto, vamos a quedar aquí tirados, ni siquiera nos van a enterrar, nos van a comer los animales de rapiña aquí en el desierto. Para eso nos has traído. Fue un momento de desesperanza, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 15. Quiero que me acompañes. Éxodo 14, versículos 13 al 15, perdón. Libro del Éxodo, capítulo 14, del 13 al 15. Después de Génesis, en el Éxodo. Versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Esto es lo que le dice Moisés al pueblo. Imagínense la situación. Estamos todos, un montón de personas, 2, 3 millones de personas allí reunidas en la orilla del mar, imposible de pasar, y pues esa humareda de los caballos del faraón que se ve en la distancia, que empieza a crecer, que empieza a acercarse. La desesperación comienza a apropiarse, ¿no?, de los hijos de Israel, y Moisés le dice al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Estas palabras
Estas palabras que estaban registrados en el Pentateuco, en el libro que seguramente tenían y atesoraban los judíos que estaban allí en el imperio persa, porque ellos no se despegaban de sus costumbres y de su cultura judía y mucho menos de su religión judía. Estas palabras seguramente lo recordaban estos judíos que estaban en Susa, en todo el imperio persa, las sabían y las recordaban, que la salvación era una cosa de Dios, que Dios movía todo para la salvación de su pueblo, ¿no? Y eso, queridos hermanos, es precisamente lo primero que tenemos que entender para tener una certeza firme e inamovible de nuestra salvación, que la salvación viene de Dios y que no depende de nosotros, depende de Él. La salvación viene del Señor. En el siglo IV vivió un monje que se llamó Pelagio. Pelagio lanzó un postulado que hoy en día se conoce como el pelagianismo. El pelagianismo en su momento, en el siglo siguiente, fue considerado por la Iglesia, por el Concilio Ecuménico de Éfeso, como una herejía. ¿Qué decía el pelagianismo? El pelagianismo lo que decía, fue muy famoso en ese tiempo y muchas personas se suscribieron a eso. ¿Qué decía el pelagianismo? El pelagianismo, aparte de negar el pecado original en el hombre, lo que hacía era que decía que el hombre, debido a que tenía libre albedrío y sabía lo que era el bien y lo que era el mal, podía elegir el bien, portarse bien, hacer buenas obras y a través de eso llegar a la gracia de Dios, ¿no? O sea, llegar a ser salvo con las obras, con su proceder, portándose bien y haciendo pues también obras de caridad y también pues aguantándose las tentaciones y todo ese tipo de cosas, simplemente por el libre albedrío del hombre. Eso fue tachado como una herejía en su momento, ¿no? Después del pelagianismo vino el semipelagianismo, que era más o menos 3/4 de lo mismo, pero era precisamente eso, precisamente decirle al hombre, la salvación depende de ti. Siempre y cuando tú te portes bien y hagas buenas obras y hagas cosas buenas, tú vas a alcanzar la gracia de Dios. Obviamente, pues la iglesia se reunió, dijo, esto no puede ser porque esto menoscaba y minimiza la obra salvadora de Jesús, la gracia de Dios, y esto pues lo tacharon en su momento como una herejía. Pero yo creo, hermanos, que es una de las cosas más difíciles que tenemos nosotros los seres humanos para alejarnos de eso. El pelagianismo todavía lo seguimos arrastrando y decimos, es que no puede ser posible que una persona simplemente por gracia, simplemente por un regalo, sea salvo. Algo tenemos que hacer, por favor, un poquito, digamos, no sé, un poquito, algo tenemos que hacer. Es que es difícil para nosotros entender que todo viene de parte de Dios, que es gracia que Él ha dado, que es un regalo y que es inmerecido. Entonces, y para nosotros es tan difícil, porque así es la gracia de Dios, es tan difícil para entender para el ser humano. Yo siempre he puesto el ejemplo de si alguien en la calle viene y te da un cheque de 100 millones de euros, 100 millones de euros para ti. O sea, tú, lo primero que haces es mirar a ver si hay una cámara escondida o por ahí. Y no te lo crees. Esto es mentira, esto no es verdad. Algo me vas a pedir. ¿A quién hay que matar? Algo me vas a... Porque es que gratis no pueden ser las cosas. Es difícil para nosotros entenderlo. Por eso es que el pelagianismo en su momento caló tanto. Porque tiene sentido, ¿no? O sea, algo tengo que hacer. Hoy en día, por ejemplo, tú le dices a un católico romano, le dices, ¿sabes qué? Si Hitler, en el momento que estaba en su apogeo, hubiese conocido a Jesús y hubiese entregado su vida a Jesús y se hubiese arrepentido de sus pecados, Hitler hubiese sido salvo. ¡Buah! Para el católico romano eso es, no puede ser. Y todo lo que ha hecho de mal, todo lo que ha hecho, ¿qué hacemos con todo lo que él hizo de mal?
Entonces, lo más que ellos te pueden aceptar es el hecho de que, vale, sí, bueno, que tome la comunión, que se bautice y todos los sacramentos que ellos tienen, y va a pasar 700.000 trillones de años en el purgatorio hasta que purgue todo eso, ¿no? Para ellos es imposible entender la gracia, ¿no? Y eso es algo que a nosotros todavía nos cuesta. Por eso es que a veces muchas personas dudan de la salvación, pero es que yo, vale, sí, es gracia de Dios, pero tan mal que yo me porto, Dios mío, y todas las veces que yo meto la pata, es que no puede ser tan fácil, no puede ser tan... Y allí nos encontramos muchas veces, el creyente se encuentra con dudas. ¿Pero por qué? Porque duda que la salvación no es algo que viene directamente solamente de Dios. Algo pasa aquí que tengo que hacer, y es allí donde nos encontramos con esa encrucijada. La salvación viene única y exclusivamente de Dios porque es un regalo que Él le quiso dar al hombre. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Hebreos 5. Aquí está hablando, en este pasaje está hablando de Jesucristo. Y dice que Él, Jesucristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Jesús es el autor de la salvación. Eso es lo que dice la palabra aquí en Hebreos. ¿Sabes? La palabra en griego para autor es la palabra aitios. Repite después de mí, aitios. Está fácil, ¿no? Aitios, ¿no? Aitios significa la fuente, el causante de nuestra salvación. ¿Y sabes también qué palabra, qué también significa? Significa el culpable. Jesús es el aitios, es la fuente, es el culpable, es el autor, es el causante de nuestra salvación. Es lo que significa aitios. ¿Sabes? La misma palabra aitios es la palabra que pronuncia el procurador romano Pilatos cuando se encuentra delante de Jesús. Cuando se encuentra delante de Jesús y le dice, yo no encuentro aitios en este hombre. Es lo que dice Pilatos. No encuentro aitios en este hombre. Obviamente, seguramente Pilatos lo dijo en latín, pero quedó registrado en griego en los evangelios. No encuentro aitios. ¿Qué quiso decir Pilatos? Yo no encuentro que este hombre sea el causante de nada. No encuentro que este hombre sea la fuente y el autor de algún delito. Este no es aitios de nada. No encuentro que haya hecho nada. Él no es autor de nada. Eso fue lo que dijo Pilatos cuando tuvo a Jesús ahí de frente. Pero lo que Pilatos no sabía, querido hermano, es que a esa persona que tenía al frente sí que era culpable de algo, sí que era aitios de algo, aleluya, sí que era causante de algo, sí que era autor de algo, era culpable, causante y autor de nuestra salvación, aleluya. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, que era Jesús. Y me gusta mucho como Éxodo 14, que acabamos de leer o que leímos hace un rato, ilustra a la perfección el plan de salvación divino revelado en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Y nos vamos a basar en lo que queda de mensaje y en el próximo domingo, cómo el plan de salvación lo hemos plasmado aquí, en ese preciso momento en el que el pueblo de Israel estaba en esa coyuntura entre el mar y los carros del faraón, esperando a morir algunos, y lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Eso es en primer lugar lo que Dios quiere de nosotros en cuanto a nuestra salvación. No tener temor, no tener dudas, caminar firmes en nuestra salvación y ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que Dios hará para nuestra salvación por nosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, esto lo vamos a desarrollar, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14, Jehová peleará por vosotros, porque Él es el que pelea la batalla y el que gana la victoria y el que gana la batalla por nosotros, hermano. ¿Qué dice la palabra que nosotros tenemos que estar?
tranquilos y vosotros estaréis tranquilos. No sin hacer nada, porque una cosa es sin hacer nada y otra cosa es estar tranquilo. Tenemos que hacer, hay cosas que tenemos que hacer y lo vamos a ver más adelante, pero esa tranquilidad es la que es la paz en nuestro corazón, que dice la salvación viene de él. Versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marche. El pueblo se encontraba en un momento donde era evidente que necesitaban, ¿qué, hermanos? Necesitaban ser salvados, porque era o ahogarse o morir con el ejército del faraón, ¿no? Ese era el contexto. Por un lado el mar infranqueable, y por el otro lado, pues ahí acercándose todo el ejército del faraón, cada vez más grande y más cerca, ¿no? Para poder ser salvos, hermanos, para poder estar seguros de nuestra salvación, lo primero que necesitamos, aparte de entender que la salvación viene de Dios, es darnos cuenta de lo mismo que se dio cuenta el pueblo de Israel que estaba allí, que necesitaban ser salvados. Eso era lo que necesitaban ellos. Aquí necesitamos alguien que nos salve, porque por este lado nos morimos, nos ahogamos y por este lado nos matan. Necesitamos salvación. Reconocieron que necesitaban salvación y eso es lo primero que nosotros como creyentes tenemos que ser conscientes. Necesito la salvación de Dios. Me encuentro en una situación sin salida, donde no hay opciones para elegir. Dice Romanos 3:23, archiconocido versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede ser salvado si primero no reconoce que se encuentra en un estado de irremediable condenación. En cierta ocasión Jesús estaba comiendo. En los evangelios nos narra que Jesús estaba comiendo con recaudadores de impuestos, con publicanos, con los judíos que hablaban con el Imperio Romano para recaudar impuestos de los judíos al Imperio Romano, una de las personas más despreciables y desechadas por los mismos judíos, porque ellos mismos se ponían a recoger impuestos, ¿no?, para pagarle a los romanos. Eran personas que no solamente se volvían muy ricas, sino que además pues eran los que hacían que el pueblo colonizado le pagara impuestos al colonizador. Eran personas odiadas, ¿no? Hasta el punto de que los ponían en el mismo plano de los pecadores. Dice la palabra que Jesús estaba comiendo con publicanos, con recaudadores de impuestos y con pecadores. Entonces imagínate, estaba allí en la mesa pues con el presidente de ahí, del Ministerio de Hacienda y del otro, y 4 o 5 prostitutas allí, y un montón de gente que ellos sabían que eran personas de reputación muy cuestionable. Y allí estaba Jesús sentado a la mesa con ellos comiendo. Y los fariseos, que se cuidaban mucho de sentarse, como dice el Salmo, en sillas de escarnecedores, y se cuidaban mucho de con quién se juntaban, porque para ellos era muy importante la reputación y no juntarse con los pecadores ni con los publicanos, porque ellos eran santos y muy religiosos. Ellos se cuidaban mucho de ellos. Dice la palabra en Mateo 9, 11 al 13, cuando vieron esto, los fariseos, que allí estaba Jesús comiendo con este tipo de personas, dijeron a los discípulos, llamaron a los discípulos y le dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y con pecadores? O sea, si él se jacta de ser un rabí, de ser un maestro, de ser un santo, incluso lo hemos escuchado que dice que es hijo de Dios, que aunque es blasfemo, pues se lo aguantamos de momento. Incluso eso. ¿Por qué entonces se sienta a la mesa con publicanos y con pecadores? Y Jesús, que era multitarea, ¿no?, estaba allí comiendo y con la oreja parada, ¿no?, estaba escuchando lo que decían los otros, se voltea y dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos,
sino a los pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a buscar a aquellos que reconocen su pecado, aquellos que reconocen que necesitan arrepentimiento. Esos son los que Jesús necesita ir. Esos son a los que Jesús necesita sentarse en la mesa con ellos y decirle: aquí estoy yo. Si te arrepientes, si reconoces tu pecado, si reconoces tu condición, tú eres de los míos. Yo te he venido a buscar a ti. No al que no necesita. Al que no necesita, Jesús, pues si tú no necesitas, pues ¿para qué voy? Si tú mismo no te estás reconociendo que necesitas. Para poder ser salvos, necesitamos ser conscientes de nuestra necesidad de salvación, de nuestra necesidad de arrepentimiento. Eso es lo primero, hermano. Y para ello necesitamos ser conscientes de que nuestro pecado ofende a Dios. En el versículo 13 que acabamos de leer del Evangelio según San Mateo, Jesús está citando al profeta Oseas, en Oseas capítulo 6. Y lo que está diciendo es: yo quiero que me amen. Hablando de Dios, hablando como Dios, yo quiero que me amen y me conozcan. No que me hagan ofrendas y me hagan sacrificios. Hermano, el sacrificio estaba bien en un modelo de culto, porque Dios lo había instituido. Pero el sacrificio es un rito, es una liturgia. Y el sacrificio siempre era de un animal que era sacrificado, ¿no? Ahí se quema el animal, se sacrifica el animal, y mientras esto significa complacer a Dios, pues para mí está bien, porque yo lo que estoy quemando es ahí al animal. Al que le duele es al animal, que hace que se muere. Y yo estoy haciendo el rito y el sacrificio, y lo repito todas las veces que haga falta, porque si con esto complazco a Dios, pues bien. Y allí vemos a un Señor, a un Dios que está diciendo: yo no me complazco en esto, yo me complazco en la misericordia, en que me amen y en que me conozcan. Amén. Pero no, el Señor les dice que no es lo que quiere. Él quiere que le amen y que le conozcan y que se sienten a comer con Él. Y que se levanten de la mesa reconociendo su pecado y arrepentidos como nuevas criaturas. Que se levanten de la mesa con un corazón que le sirva a Dios. Pero para aquel que se considera justo, bueno, el que cree que no necesita ni perdón ni salvación, para él no es la salvación. Para él no es la salvación. Porque Dios viene a los que el médico es necesario para el que necesita, para el que reconoce que está enfermo, para el que está con necesidad de médico, ¿no? El primer paso para tener certeza de nuestra salvación es tener certeza de nuestro pecado y arrepentirnos. Esto lleva al arrepentimiento. Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firmes. Y esto es otro recordatorio que Dios nos dice a nosotros que tenemos que tener respecto a nuestra salvación. Es una invitación a desechar la duda y a desechar el temor. Si tú caminas con el Señor, no temas, estad firmes. Tu salvación viene del Señor. No tienes por qué tener ningún tipo de duda ni ningún tipo de temor. Tú caminas de la mano con Cristo porque el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días del mundo, y allí vamos de la mano. Y donde va Él, allí vamos nosotros. Aleluya. No temas, estad firmes. No podemos vivir, hermanos, una vida cristiana con duda y con temor y con incertidumbre de nuestra salvación. Eso lo tenemos que desechar y lo tenemos que tirar fuera de nuestras vidas. En nuestro caminar como hijos de Dios vamos a pasar muchas cosas. Vamos a pasar cosas buenas y vamos a pasar cosas no tan buenas. Vamos a ser asertivos en unas cosas y vamos a fallar en otras cosas. Y le vamos a fallar al Señor. Pero la palabra dice que tenemos a alguien justo, a Jesucristo, el justo, como nuestro abogado. Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, esto es lo que decía Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos,
Estas cosas os escribo. Esto es la razón por la cual Juan estaba escribiendo la primera carta de Juan. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Esto es lo que yo quiero. Juan 1, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Esto yo lo estoy escribiendo para que ustedes no pequen. Pero Juan sabía que se nos va la mano a veces y metemos la pata y pecamos. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Y en nuestro caminar con Dios tenemos que entender que a veces van a haber buenas caminatas y a veces vamos a meter la pata. Pero eso, hermanos, no nos tiene que hacer dudar ni un momento de nuestra salvación, porque para momentos como esos en donde nos equivocamos, para esos momentos tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Hermanos, una vez estuve yo en un juicio que me tocó muy de cerca porque era de un familiar y yo estaba allí sentado yo en la corte, ¿no? Con el juez y los abogados, y fue curioso porque el abogado defensor, el que se suponía que tenía que defender a la persona de mi familia, al final nos dimos cuenta que ni siquiera se había leído el caso, ¿no? Era un abogado de estos de procuraduría, de estos que cobran muy poquito sí, de oficio y eso. Y el hombre no se había ni leído eso, porque en el juicio había una irregularidad legal y nosotros, la familia, no lo sabíamos, que eso no era así, porque no conocíamos la ley en esa parte, ¿no? Y si lo hubiésemos sabido, no hubiésemos hecho de otra manera, ¿no? Cuando el juez escucha eso, pues ¿cómo es posible que haya pasado esto? Debido a esa irregularidad, él desestimó el juicio. Todo el mundo para su casa, esto no sirve para nada, ¿no? Y yo veía la cara del abogado y el abogado estaba más perdido que... Increíble que esta persona no se haya preocupado por ni siquiera leer el expediente completo o algo. Igual lo leyó por arriba, no lo sé. A mí me llamó muchísimo la atención. Pero imagina que se nos esté acusando a nosotros de algo en el plano espiritual, estoy hablando, ¿no? Por muy difícil, hermano, por muy difícil que sea el caso, por muy complicada que sea la situación, no importa la cantidad de pruebas que haya en contra de nosotros, no importa lo astuto que sea el otro abogado, el acusador, no importa lo incisivo que sea, no importa lo insistente que sea, no importa la influencia que tenga, tenemos al mejor abogado del universo, a Jesucristo el justo, y Él es el que está de nuestro lado. Imagínate lo siguiente, ¿no? Que llegue el turno en el juicio, nosotros somos los acusados, llega el turno en el juicio y el juez le dice a nuestro abogado defensor, a ver, ¿cuáles son tus argumentos? Y se levanta nuestro abogado, el Jesucristo, el justo, y se arremanga su traje, ¿no? Y como listo a dar los argumentos, y él dice, pues yo de momento, aquí tengo 2 argumentos. Los huecos de sus manos. Aquí tengo 2 argumentos. ¿Qué hace el juez? Coge el martillo, ¡pum! Inocente. Inocente. No hay más argumentos. No hacen falta más pruebas. Allí Jesucristo pagó el precio por cada uno de nosotros. Ese es el abogado que nosotros tenemos delante del juez. Ese es el abogado que no pierde un juicio delante del acusador. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostamos a la cruz de Cristo, porque nos apegamos al sacrificio del Salvador, al autor y el consumador de la fe. Y esos clavos allí son los que argumentan por nosotros, porque Él sufrió y Él llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario.
Dice Romanos 8:33, versículo precioso, 8:33 al 35. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede acusar a nosotros, hermanos? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? Pregunta retórica del apóstol Pablo, que se levante uno capaz de condenar a alguien que se acueste a la cruz de Cristo, que confíe en Jesús. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, nuestro abogado, nuestro intercesor. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué argumento acusador nos puede separar, hermanos, del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? No hay argumento, no hay nada que se pueda levantar, porque nuestro Dios es el que justifica. Nadie nos puede condenar, porque Cristo murió y también resucitó. Está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Aleluya. En segundo lugar, no dudamos ni tememos, y estamos firmes y estamos seguros de nuestra salvación, porque nuestro abogado intercede por nosotros y Él no pierde ni un juicio. Su victoria está en la cruz y nosotros estamos cobijados bajo la cruz del Calvario. Amén. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo